Apocalipsis en el clamor de los mártires del quinto sello y el llanto de Juan. ¿No es cierto? Recordamos que los mártires exclamaban: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dice, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Eso significa un llamado al juicio, ¿ya? Y el llanto de Juan, que está en Apocalipsis 5, 4 y 5, donde dice: lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos de la tribu, me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. ¿Qué confianza debemos tener en Cristo? Porque Él, ¿no es cierto?, ha vencido, ¿ya? El mundo se desenvuelve en medio de luchas, derramamiento de sangre, ¿ya? Pero el Señor ha vencido. Muchas veces se cifran las esperanzas en los candidatos humanos que ofrecen todo, pero a medio camino ya no pueden cumplir todo lo que han prometido. Pero Cristo cumple y cumplirá todo lo que ha prometido. Nos ha prometido vida eterna. Por eso a Juan se le dice: no llores, tranquilo, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y Él es capaz de hacer todo lo que es necesario para erradicar el pecado. Y cuando los mártires claman: ¿hasta cuándo, Señor? Dice, no vengas nuestra sangre, ¿ya? No juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, dice, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se les dijo: tranquilo, esperen, ahí están las vestiduras blancas, la justicia de Cristo, hasta que se completen el número de los que han de ser salvos. El Señor, ¿no es cierto?, quiere que todos se salven, pero no todos quieren salvarse. Lo demostró el arca de Noé, lo demostró la destrucción de Sodoma y Gomorra. No todos quieren salvarse. Pero la ciudad de Nínive nos da otro aspecto, otra visión. Todos se arrepintieron. Cuando el Señor mandó a Jonás y le dijo: va a haber un juicio, todos se arrepintieron. Entonces hay como un balance. Aquí nos saluda Isabel Avaria, dice que tengan muy buenas tardes. Les pido la oración por Franco Guiñazú. Por Franco, ya. Vamos también entonces a tener la oración. Voy a anotarlo acá con mi lapicito. Voy a anotar entonces, porque se me va a olvidar, porque estos nombres estarán para el miércoles, para la reunión de oración del miércoles. Entonces, Luz Dari, ¿ya? Y Luz Dari Aguilar, y también Franco Guiñazú, ¿ya? Entonces después nos cuentan, ¿no es cierto?, cómo va la salud, ¿no es cierto?, cómo se ha comportado la salud de estas personas, ¿ya? Guiñazú, ya. Muy bien. Ahí lo dejé anotadito para que no se nos olvide. Entonces el predicador del miércoles ahí los va a tener para nuevamente volver a pedir por ellos. Bien, continuamos, dice: por supuesto, se otorgó el reino al Señor cuando se sentó a la diestra del trono de Dios, al comienzo de su ministerio sacerdotal. Cuando Jesús sube al cielo, ya lo marca, ¿no es cierto?, ese proceso desde la resurrección, algo que es muy hermoso. Si tienen el libro El deseo de toda la gente, léanlo, es muy hermoso cuando Jesús baja al descanso, ¿no es cierto?, es puesto en esa cueva con una piedra, y después el primer día de la semana, muy de madrugada, dice, baja un ángel poderoso y llama a Cristo a la vida. Y Jesús se aparece, lo comentábamos el otro día, a María, y le dice: no me toque, porque aún no he subido a mi Padre. Voy a mi Padre, dice, a vuestro Padre, tú cuéntale a tus hermanos lo que has visto. Y dice que Jesús sube al cielo, sube con las primicias, con las gavillas, con ese grupo de resucitados, ¿no es cierto?, que simbolizan a todos los millones que van a levantarse del sepulcro.
el Señor va al Padre, vuelve, ya vuelve y se aparece a muchos. Se aparece a muchas personas, levanta su iglesia y de ahí vuelve al cielo. Entonces dice Hebreos, vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1 y el verso 3. Dice acá, el cual siendo el resplandor, dice, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesús se le otorgó el reino al Señor cuando se sentó, dice Pablo, a la diestra del trono de Dios, al comienzo del ministerio, ¿ya? Y lo ratifica esto en el capítulo 8 y el verso 1 y 2 del mismo libro de Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, dice la pluma inspirada en el deseado de toda la gente que fue grandioso la llegada de Cristo al cielo. Fue grandiosa, dice. Todos los ángeles expectantes esperaban recibir al Señor. El Señor había triunfado. Después de 33 años de haber estado caminado en esta tierra, haber sufrido, haberla pasado mal, haber sido despreciado su labor, pero sembró, ¿no es cierto?, la semilla para que muchos otros vinieran al bautismo y a la salvación. Dice que los ángeles lo esperaban en el cielo, depusieron sus coronas. Es muy hermoso, por eso léanlo. Lean ese capítulo que habla de la ascensión de Cristo al cielo. Es muy hermoso como la pluma inspirada describe ese evento universal, porque todos los seres de otros mundos, dice, estaban expectantes de lo que Cristo estaba haciendo e iba a hacer. Y se sienta, dice, a la majestad, ¿no es cierto?, a la diestra de la majestad de Dios. Sin embargo, el Señor debió esperar desde entonces que sus enemigos fuesen puestos por estrado de sus pies. ¿Qué significa esto? Vayamos a Hebreos 1:13. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1:13. Dice acá, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Ya? Es decir, hay una promesa, dice. ¿A cuál de los ángeles dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y el capítulo 10 del mismo libro de Hebreos. Hebreos 10 y el versículo 12 y 13. Hebreos 10, 12 y 13 dice acá, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, a la derecha. Recuerden que Esteban lo vio. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, la victoria de Cristo va a ser completa. Todo va a ser subyugado bajo su mano poderosa. Entonces nosotros tenemos que estar, como dice el Salmo 91, bajo su amparo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo su alero. En otras palabras, el Señor se sentó de derecho sobre su reino de gracia al comienzo de su ministerio celestial, pero debía esperar hasta el fin de ese ministerio para ser coronado de hecho como rey de su pueblo y del mundo. Porque Cristo es como curioso tratar de explicarlo. El Señor, siendo el dueño del universo, ¿ya? Recuerden que en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo estaba con Dios, ¿ya? Y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. El Verbo es Cristo. Él es dueño de todo porque Él lo hizo todo. Con el Padre, obviamente, con el Espíritu Santo, porque no olvidemos siempre que siempre los tres van juntos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ya? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaban
digamos, la deidad funcionando. Y dijo Dios, hagamos, plural, la invitación, ¿no es cierto?, de compartir la creación del hombre. Al seguir en esa senda, ¿no es cierto?, al ser Dios el dueño de todo, dice, debe esperar para recuperar el dominio de este mundo, para ser coronado rey de su pueblo y del mundo. Pero si era de él, ¿por qué tuvo que hacer todo lo que hizo para recuperarlo? Porque Dios actúa en justicia. Porque si Dios hubiese querido saltarse todo ese proceso malo, amargo, de sufrimiento, no habría tenido problema. Porque dice la Escritura, Él mandó y existió, y por su palabra, dice, fueron hechas todas las cosas. Entonces, ¿qué problema tenía de haber eliminado a Lucifer? Alguien me lo preguntaba, pero ¿por qué no lo mató al tiro? ¿Por qué no lo eliminó inmediatamente? ¿Acaso no tenía el poder de hacerlo? Claro que Dios tenía el poder de hacerlo, porque Él los había creado, pero Dios respeta a las personas, ¿ya? No es como lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, con el tema de la violencia intrafamiliar, con el matar a un ser humano, quitarle la vida. Dios no es así. Dios no es un ser irracional. Dios es racional y nos enseña a hacerlo. Y ese es el problema que muchos rechazan, y el diablo rechazó hacerlo. Ayer Connie, en el sermón que nos presentaba, nos hablaba de que Caín mató a su hermano Abel porque le molestaba como era Abel, no le gustaba, y le molestaba que Dios lo favoreciera porque Abel era obediente, y esa obediencia de Abel era un reproche para él. Y mientras ella hablaba, yo pensaba, a Jesús le pasó en el cielo, ¿ya? Satanás lo envidió. Jesús vino a esta tierra y Satanás quiso eliminarlo, destruirlo, destrozarlo, ¿ya? Y Jesús decía, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién me puede condenar por algún pecado? Dice, todos guardaban silencio porque no tenía pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús tenía y tiene el pleno derecho del dominio absoluto, pero Él lo gana por la razón, no por la fuerza. El enemigo lo tomó por la fuerza, el enemigo empujó, arrolló, arrasó. Dios no hace eso, Dios funciona de una manera muy diferente. Jesús retuvo su mano en la inauguración, absteniéndose hasta cierto grado de ejercer sus prerrogativas celestiales para dar tiempo al mal a desarrollarse. Aquí está la clave, dice, para dar tiempo al mal a desarrollarse. Pablo lo dice de esta manera, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿ya? Sino que se despojó de toda la realeza, de toda la gloria, y tomó forma de siervo. Entonces, en ese proceso, dice, absteniéndose hasta cierto grado de ejercer sus prerrogativas celestiales para dar tiempo al mal a desarrollarse. Eso lo hizo en el cielo, cuando Satanás se rebeló, lo hizo en el proceso desde la caída del hombre hasta su muerte en la cruz, y lo sigue haciendo. Sigue dando oportunidad para que el mal se desarrolle plenamente, y para que los impíos, nosotros los pecadores, nos arrepintamos, ¿no es cierto?, y actuemos por fe, confiando en sus méritos y en su sangre expiatoria, hasta que el universo pudiese ver claramente lo que el mal realmente es. Por eso el Señor se retiene hasta que el universo pueda ver claramente lo que el mal realmente es. Porque hay una parte en donde dice, habla de los 24 ancianos en el capítulo 5, el capítulo 5, verso 9, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este cántico se produce allá en el cielo. Dice, nos has redimido. ¿Ya? ¿En qué afecta la redención a los ángeles? ¿En qué afecta el plan de la redención a los mundos no caídos? A ellos los afecta en forma intelectual. A nosotros nos afecta en forma intelectual y en forma física. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿no es cierto?, provista por Dios a través de Cristo, transformará no tan solo nuestra mente carnal pecaminosa, sino también nuestro cuerpo. Entonces dice, Dios tenía que dejar que el universo pudiese ver claramente hasta dónde el mal es capaz de llegar, al punto de que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo.
Y eso es terrible. Y dice Elena de White que el universo entero, dice, estaba expectante cuando Cristo estaba en la cruz. Cuando Él muere, dice, cesa. Todo queda en silencio. Todos deponen sus coronas, no pueden creer que su comandante celestial esté muerto. Los mundos no caídos no pueden creer que su creador está muerto. Es bajado de una cruz, es humillado, es vilipendiado, es puesto por manos piadosas, dice, en un sepulcro. Pero al tercer día resucita glorioso. Entonces yo me pongo a pensar cómo habrán estado esos seres celestiales, esos mundos sin pecado, expectantes, esperando que el Creador vuelva a la vida. ¡Qué contradictorio! El Creador vuelva a la vida. ¿Se fijan? Por eso que a mí me cuesta, se me amontonan las ideas en la mente, porque es como que empiezan a aparecer imágenes de lo que Dios hizo y nosotros tan pecadores que somos. Porque yo a alguien le dije, arrepiéntete, y me dijo, ¿por qué? Porque el ser humano no se siente pecador. Ese es el problema. No nos sentimos pecadores porque nosotros decimos, bueno, yo no robo, no estafo a nadie, pero dice, por cuanto todos pecaron, dice, hemos nacido en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a eso se refiere, arrepentirnos y cambiar nuestra forma de vida. Se percibe este tiempo con paz de espera en las preguntas impacientes de Daniel 8:13 y Apocalipsis 6:1 y 10. Recuerden que el Señor Jesús ha tenido que tener paciencia. Entonces, en Apocalipsis 6:10 dice, y cantaban y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo el pecado sigue? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y Daniel 8:13 lo plantea de la siguiente manera, con cierto grado de similitud. Daniel, capítulo 8 y el verso 13. Dice acá, Daniel 8:13, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Entonces esta misma pregunta se replica acá en Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga, no hace juicio? ¿Hasta cuándo durará el pecado? ¿Cuándo se va a acabar este mundo de maldad y el pecado desaparecerá plenamente? ¿Saben? Ahí en las palabras, al final del libro El conflicto de los siglos, cuando uno lo lee y lo termina, produce una paz tremenda cuando dice, Satanás ha sido destruido junto con los demonios y junto con los impíos, dice. Ya no queda ni raíz ni rama del pecado. Y dice la pluma inspirada, late en toda la creación, en todo el universo, dice, paz y armonía. Ya no hay más pecado. Pero todavía falta tiempo para eso. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice. ¿Hasta cuándo no vengarás? ¿Hasta cuándo no terminarás con esto? ¿Ya? El Señor dice, paciencia. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente. No queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos proceden al arrepentimiento. Ahí está la clave. La paciencia de Dios es para salvación, no es para destrucción. Entonces, este es el significado del llanto de Juan en Apocalipsis 5, 3 y 4. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. Las condiciones que Juan había visto como una historia no aún revelada hacían que la necesidad del juicio se volviese desesperada. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás, no juzgarás? ¿Hasta cuándo será la visión, el continuo ministerio sacerdotal del príncipe celestial en el lugar santo? La rebelión que causa horror y el pisoteamiento del santuario y del ejército. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Recuerden que lo mencionábamos el otro día, cuando decía el Señor pilla a Caín en el camino y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde en forma déspota, despectiva, diciendo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que andar preocupado de él? Y el Señor le dice,
la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Entonces acá dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Juan llora porque está ante la ocasión en que debe responderse a este clamor que él comparte con los mártires. ¿Ya? Veamos Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra del Señor, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces Juan en esa ocasión ve esta visión y él llora. Y el Cordero no aparece ante la corte para dar una respuesta a ese clamor. Parece aún indispuesto para asumir su poder y juzgar al mundo. Es como que el Señor tiene dificultades, como que todavía no puede o todavía no quiere. Pero uno de los miembros de la corte se acerca al apóstol para enfocar sus ojos en la dirección correcta. Y ve entonces al Cordero que se ha puesto de pie para interceder por su pueblo en esa hora cumbre delante de Dios y de sus santos ángeles en la corte celestial. Nosotros necesitamos que Cristo interceda por nosotros. Necesitamos que Cristo, ¿no es cierto?, sea nuestro mediador, nuestro abogado. Porque si Cristo no hace esa labor, nos perdemos. Las amonestaciones de Jesús a la iglesia y el llanto de Juan. Veamos qué relación o qué similitud tienen en las amonestaciones que Jesús hace a las iglesias. Otro trasfondo del llanto de Juan, increíble los paralelos. Al verse confrontado al juicio escatológico, debe buscársela en las amonestaciones de Jesús a las 7 iglesias. El último reproche dado a la 7ª iglesia debía estar sonando aún en sus oídos cuando se lo ubica frente a frente, delante del trono de Dios y de su corte divina, sin percibir por unos momentos ningún intermediario entre la corte y las iglesias. Es decir, ¿no es cierto?, desprovistos de la gracia de Dios. En efecto, en el último mensaje, Jesús amenaza a su iglesia con escupirla de su boca. Veamos Apocalipsis 3:16. Ya esta amenaza dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto es terrible porque implica rechazo, implica alejamiento, implica perdición. ¿Se habría realmente arrepentido la iglesia de la Odisea, así como las otras, de todos sus pecados? Este es una interrogante. Una interrogante en la cual nos pone a nosotros también como al medio. ¿Ya? Nosotros estamos ahí, somos el elemento importante en el sentido de que necesitamos la salvación y que Cristo vino a darnos la salvación a nosotros. El libro escrito por dentro y por fuera habla de una culminación, dice Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí se muestran muchos elementos y símbolos importantes. Un libro sellado con 7 sellos, por dentro y por fuera. Tenía cosas escritas ese libro y estaba sellado y nadie lo podía abrir. Y Juan lloraba porque nadie lo podía abrir. Eso implicaba la importancia de que si no se abría, no había nadie capacitado para abrir ese libro, porque dice que ese libro estaba en la mano del que estaba sentado en el trono, vale decir del Padre, del anciano de días que menciona Daniel. Entonces dice, estaba en la mano del Padre y seguramente se hacía la pregunta, ¿quién es digno de abrirlo? Y Juan dice, yo lloraba mucho, porque no había nadie que lo pudiera abrir. Y dice que Jesús se para y se pone frente al Padre. Y uno de los seres le dice a Juan, no llores, porque él, el león de la tribu de David, ¿no es cierto? Él ha sido hallado digno para abrir este libro. Y Juan se da cuenta que hay mucho involucrado en el juicio. ¿Qué tiene escrito ese libro? La historia de la humanidad está llegando a su culminación, debido a que no hay más espacio para escribir en un libro escrito en ambos lados y sellado con 7 sellos. Ya dice que ese libro está escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. ¿Qué tiene ese libro? Por ahí se menciona que ahí están todos los pecados escritos, porque ese libro testimonia en el juicio, ¿ya? Y todo lo que hicieron con Cristo en el Calvario, en el tribunal de Pilatos, Herodes, ¿ya?
Anás y Caifás, ahí está todo lo que le hicieron. Es decir, ese libro condena a todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados. ¿Por qué el Señor no comparece en el tribunal en ese momento crucial? ¿Habría algún otro capaz de abrir el libro de la herencia para que los vencedores pudiesen disfrutarla? ¿Por qué el Señor no comparece? ¿Por qué el Señor hace esa pausa? ¿Qué necesidad tiene la pausa? ¿En qué beneficia y en qué afecta? Son las preguntas que nosotros nos podemos hacer de cosas que ocurrieron en el cielo. A ver, perdón, tuve un problema técnico acá. Lo voy a solucionar inmediatamente. Entonces dice que el Señor estaba como en una instancia, digamos, de que no comparecía en el tribunal. Por supuesto que no dice, pero de esa forma se prepara no solo al apóstol, sino al universo entero para reconocer la singularidad de la victoria del Cordero en redimir al mundo y erradicar la semilla de rebelión de todo el universo. Fíjense que Apocalipsis es un libro así como oscuro, como indescriptible, como que no se puede penetrar. ¿Pero de qué está hablando? De la victoria del Cordero, su capacidad de redimir el mundo y erradicar la semilla de rebelión de todo el universo. Dice que cuando Cristo en la eternidad, cuando en el milenio, cuando empieza la eternidad para nosotros, esa es nuestra esperanza, el único recuerdo que tendremos de esta triste historia que estamos viviendo actualmente serán las manos perforadas de Cristo. Es el único recuerdo. Pero dice que nadie ni siquiera le va a pasar por la mente el rebelarse. Ni siquiera se le va a ocurrir, porque es tan atroz, es tan terrible, es tan horrible las consecuencias de la rebelión que nadie ni siquiera pensará en hacerlo. Realmente las consecuencias son nefastas. Así como el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al documento original de la ley en el día de la expiación que estaba al lado del arca. Estoy teniendo problemas para desplazarme. ¿Va? Puede ser la pila. Claro, no se me ve el... Vas a tener que ayudarme desde ahí. Claro, no se mueve. Entonces dice que el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al documento original de la ley en el día de la expiación que estaba al lado derecho del arca. Ya. Así también se destaca en los cielos que Cristo Jesús es el único que puede recibir y abrir el libro de nuestra herencia. Ese libro que es mostrado por el Padre y que Juan no ve a nadie capacitado para abrirlo, dice que ahí Cristo está. Entonces, Apocalipsis 4 y 5 relacionado en el resto del libro solo con el juicio y la recompensa final. Eso es lo que, ¿no es cierto?, Apocalipsis habla de juicio y de recompensa. En el resto del Apocalipsis se enlaza la descripción de Apocalipsis 4 y 5, así como los cantos que el profeta escucha en esa visión, no a la inauguración del ministerio de Jesús, sino únicamente al tiempo del fin, al juicio escatológico y a la redención eterna. Es decir, uno lo mira hacia adelante y las consecuencias son tremendas. Este es otro argumento poderoso para ligar toda la visión del Apocalipsis a la escena del juicio y el tiempo del fin. Se conduce al profeta al futuro escatológico para ver en grandes rasgos la versión de la corte celestial sobre la historia de la humanidad y de los imperios opresores, así como de las glorias que aguardan a los redimidos. Realmente para nosotros lo que nos aguarda es grandioso. Por eso dice el apóstol que cuando se habla de predestinación, se habla de una predestinación en la cual está escrito lo que va a ocurrir. Los que rechacen a Dios, perdición y muerte eterna. Los que aceptan, ¿no es cierto?, la sangre expiatoria de Cristo en sus vidas, vida eterna, redención, ¿ya? Vivir por siempre. Yo el otro día mencionaba, me parece que en el tema pasado, que a mí me complica el que vivimos tan poco. Y ya llegamos porque dice que en la época antediluviana
la medida, la unidad de medida era el siglo. Y acá, en nuestra época, son las décadas. Y ya cuando vamos a las 5 décadas, ya sentimos que ya nos complica vivir, ya es difícil vivir, y las enfermedades hacen estragos, en fin. Pero ahí es donde uno añora que el Señor venga, añora que el Señor nos cambie en esta vida. Bajo este contexto puede verse al Apocalipsis como una ventana abierta al pasado y al futuro desde la perspectiva del juicio. Al otro lado. Los 4 querubines, los 4 seres vivientes o querubines. ¿Ya? Veamos Apocalipsis 4, del 6 al 9. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos seres allá en el cielo? Apocalipsis 4, del 6 al 9. Dice acá, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos de delante y detrás. ¿Ya? Hasta el 9. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Es grandioso esto, ya lo que estos querubines o seres vivientes hacen en el cielo. Veamos Apocalipsis 5, espera un poquito, 5, 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que eran mencionados en el capítulo 4, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son, dice, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, dice, y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, dice, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué hermoso. Conectemos con Ezequiel 10:20 para que veamos cómo ve Ezequiel a estos seres extraordinarios, estos querubines cubridores. Ezequiel capítulo 10. Ezequiel 10:20. Dice acá: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí, dice, que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas, y la semejanza de su rostro era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Realmente esta expresión para nosotros es sublime, porque son seres son seres poderosos. De esta forma, los 4 querubines llaman al profeta durante el juicio a considerar junto con ellos los sellos que el Cordero abre en la corte. Esto está en Apocalipsis 6, lo vamos a leer, 6 del 1 al 8, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, poderosísimo: ven y mira. Y miré, y he aquí, dice, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando vi el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello,
oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Entonces estos seres vivientes, estos querubines, le mostraban a Juan, dale no, aparecen de nuevo cuando los redimidos se integran a la corte celestial delante del trono de Dios para participar de las alabanzas que se tributan al que está sentado sobre el trono y el cordero. Esto está en Apocalipsis 7:11. ¿Ya? Voy rápido porque después igual los vamos a volver a leer, así que no se preocupen. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Uno se puede preguntar, ¿por qué se los menciona tanto? Y los cuatro seres vivientes y los seres vivientes y los querubines, ¿por qué se los menciona tanto? Porque ellos están en la presencia de Dios. Y había una frase por ahí que no me recuerdo dónde fue que la leí, que decía que la función de Lucifer como querubín cubridor era la de mostrar al universo el conocimiento de Dios. En el contexto, ¿no es cierto?, del universo que no está en pecado, mostrar a Dios, mostrar sus designios, sus planes. Alguien describía a estos querubines, dice, como seres especiales que Dios los dotó de capacidades diferentes. Y una de esas capacidades diferentes es intuir hacia dónde se mueve Dios. Porque Dios tiene un trono que se mueve, se desplaza, ¿ya? Y ellos están alrededor de ese trono porque ellos cubren la gloria de Dios. Yo imagino la gloria de Dios así como una luz intensa, ¿ya? Y ellos cubren, generan, no sé, cortan eso como para que no destruya. Y Dios los creó con poderes especiales, los creó con esas capacidades especiales. Pero acá ellos, aparte dice, y no cesan día y noche de decir, santo, 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 también están guiando a Juan, también le están mostrando, le están diciendo, mira, el león de la tribu de David, la raíz de David, ¿no es cierto? Él ha vencido, ya él tiene el poder, la capacidad, y le van mostrando los sellos y le van indicando lo que viene. Siguiente. ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Esa es la siguiente? También se los ve en la revelación final de la última generación, la de los 144.000, quienes cantan el cántico final de la victoria, de victoria, dice, delante de la corte, Apocalipsis 14:3. Aquí se menciona, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes. Se fijan que ellos siempre están ahí porque están delante de la presencia de Dios, ¿ya? Y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Siguiente. Claramente, ligados de nuevo a un contexto de juicio, los seres vivientes aparecen cuando se abre el templo celestial para arrojar las 7 plagas que contienen la ira final de Dios para la humanidad. Y aquí es donde la gente le da miedo, aquí es donde se empieza a caer, ¿no es cierto? Los numeritos empiezan a quedar menos porque a nadie le gusta escuchar de juicio, de plaga, de destrucción, de castigo. A nadie le gusta escuchar. Veamos Apocalipsis 15:7. Dice acá, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Es decir, la facultad que Dios le ha dado a estos seres vivientes es tremenda, estos querubines. Dice, uno de ellos dio a los ángeles, a los 7 ángeles, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces ellos tienen un poder extraordinario dado por Dios y cumplen la misión de Dios. Hubiese sido extraño por consiguiente que no apareciesen cuando se anuncia la consumación del juicio de Dios y la boda del Cordero. Veamos Apocalipsis 19:4. Y los 24 ancianos, ¿se fijan? Siempre están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Yo hago esta reflexión. Digo, seres tan poderosos, sin embargo, dice, se postraron en tierra y adoraron a Dios.
Y dice, y no cesan de decir día y noche, santo, santo, santo. Son tan poderosos que ellos con un movimiento de su mano nos pueden destruir. Dice en uno de los libros de Ellen White que Dios puede mandar al menor de los ángeles en rango, qué sé yo, no sé cómo se lo estratificará, y ese puede eliminar a todo el mundo, porque son seres poderosos. Y estos querubines están delante de la presencia de Dios, y aquí en todo el proceso del juicio ellos se van manifestando. Pero si se fijan, son seres que honran y respetan y reverencian a Dios. ¿Cómo es la grandeza de Dios? Que ellos, dice, se postran en tierra, y muchas veces nosotros somos irreverentes con Dios, somos descuidados en nuestro trato con Dios, en tomar su nombre en vano, somos descuidados, descuidamos la oración, descuidamos el estudio de la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces no nos pasa esto? Y sin embargo estos seres extraordinarios, uno no puede magnificarlos, son seres extraordinarios que siempre han estado en el curso de la historia, pero que uno, como es un lector descuidado, los deja de lado, ya no los toma en cuenta. Pero al analizarlos de esta perspectiva, nos damos cuenta que los seres vivientes cumplen un rol fundamental. Ellos están notificando, ellos están adorando, ellos siempre llevan, como diríamos, la voz cantante. ¿Cuándo es la primera vez que aparecen? ¿Cuándo es la primera vez que en la Biblia se los menciona? En Génesis. ¿Ya? Si yo voy a Génesis, ¿no es cierto? En el capítulo que habla de la rebelión, en donde la mujer come, dice, fueron abiertos sus ojos, ¿ya? Y el hombre respondió a la mujer y dice que Dios puso una en la entrada, diciendo, he aquí, dijo Jehová, he aquí el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines en plural, puso más de uno, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, se fijan, estos querubines son mencionados en el Edén, son mencionados en Ezequiel y son mencionados en Apocalipsis. Estos querubines, estos seres cubridores, seres de luz, seres excepcionales que Dios colocó. Pero nosotros los conocemos muy poco, porque nosotros leemos poco la Escritura. Nosotros somos lectores descuidados. Y sin embargo, estos querubines, ya, del cual Lucifer alguna vez participó con ellos, porque no se sabe cuántos son. Acá se menciona 4 seres vivientes. A lo mejor son 4. Por ahí alguien decía que en la tradición judía del Talmud decía que probablemente eran 7. No se sabe. ¿Ya? No se sabe, pero sí se sabe que se menciona a 4 seres vivientes, ¿ya? Y son tan poderosos que Dios no necesita muchos, ¿ya? Son poderosísimos porque Dios los dotó de ese poder. Vamos a concluir hasta aquí, mis hermanos, que el Señor nos ayude y nos deje esa reflexión de la grandeza de Dios, del juicio de Dios, y que Dios no retarda su promesa, que Dios la va a cumplir. Pero esto no es motivo de miedo, no es motivo de temor ni de pánico, sino de confianza, de decir, el Señor viene, amén, yo me estoy preparando para su venida, estoy predicando el Evangelio, estoy compartiendo el Evangelio con mis familiares y mi entorno. Acá nuestra hermana Odilia nos saluda, dice, hola hermanos, saludos a todos, amén mi querida hermana, ánimo, fuerza, el Señor te va a ayudar a recuperar tu salud. Y la hermana Erika nos dice, gracias por orar por mi niña Isabela Fernández de 6 años. Su operación salió muy bien de su operación. Ya Isabela fue operada, la otra vez lo mencionábamos, de apendicitis. Y nos dice que está muy bien de su operación. Está en su casa recuperándose.
¿Ya? Entonces la hermana dice, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Gracias, hermanos en Cristo. Amén, hermana. Esto es lo bonito de poder compartir las bendiciones que el Señor nos da, y siempre sabemos que la voluntad del Señor es lo mejor para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que tengamos todos una buena semana, que al haber estudiado la palabra del Señor, esta nos dé una esperanza sólida. Al estudiar Apocalipsis, nosotros vemos el final del tiempo, ya el juicio escatológico, ya la parte que Dios quiere que veamos, la parte que el enemigo no quiere que veamos. El Señor nos advierte y quiere nuestra salvación. Vamos a orar y nos vamos a despedir.